Buenos días, hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas más cortos de la unidad, que es la hemorragia vaginal. En cuanto a paginación, vamos a revisar desde la 1007 hasta la 1013, la paginación que corresponde a este tema. La parte inicial, que solo es un recordatorio muy rápido de la parte fisiológica, que no voy a ahondar mucho en esto porque ustedes ya en la parte de fisiología conocen mucho más esto. En cuanto a las partes de la situación del ciclo menstrual. Recordando rápidamente, tenemos la parte de la anatomía uterina, que ya habíamos hablado una parte inicial en la clase previa en cuanto a la vagina, el cervix, su orificio interno y su orificio externo. Y este canal cervical, pues la estructura del canal cérvico-vaginal va a dar pie a que nosotros podamos tener acceso a la estructura que vemos acá más en la parte superior, que va a corresponder a la parte del útero. Y es a través de esta estructura, a través de la que vamos a ver la patología más importante o más frecuente en las mujeres, que es la parte de la hemorragia vaginal. Esta cavidad uterina va a tener tres capas en su formación, que es una capa mucosa, que estamos viendo aquí en la parte interna, que se va a conocer con el nombre de endometrio, y generalmente en la parte fisiológica esta es la capa encargada de proliferar y crecer para poder tener un medio interno correcto para que se pueda dar el proceso de la fecundación. Luego tenemos la capa muscular, que es el miométrico, que generalmente esta capa lo que compone son células musculares, que es diferente a la capa mucosa, que aquí tenemos glándulas, sobre todo, y epitelio, y en cambio la capa serosa que vemos acá en el extremo vamos a tener el perimetrio, que estas tres capas son importantes en la situación del grosor de la parte del útero, ¿verdad? Aparte de eso, pues la parte uterina en su anatomía tiene relación con las trompas de falopio, que ustedes ya las conocen muy bien, y la parte de los ovarios. Esto es muy importante ya que estas estructuras van a permitir que se pueda dar todas las fases del ciclo ovulatorio, desde el proceso en el cual el óvulo se genera a nivel de la parte del ovario. Más adelante vamos a ver cómo esto va a permitir cierta estimulación, sobre todo de tipo hormonal, para su liberación y para su movimiento hasta la parte específica del fondo y del útero como tal, para que podamos tener el proceso de la fecundación. En cuanto a la forma de las capas proliferativas, en un segmento ya en el que vamos a ver el tipo de epitelio y la forma en la que está distribuido, vemos aquí la parte de perimetrio, vemos biométrico, que son fibras musculares en su mayor proporción, que van a permitir que se puedan dar los episodios y los procesos fisiológicos acá, como por ejemplo las contracciones uterinas durante el embarazo, que esto se ha encargado principalmente de esta función importante, y el endometrio, que tiene la característica de proliferar por la estimulación de diferentes productos hormonales, es decir, de crecer y incrementar su tamaño y su número de células de acuerdo al producto hormonal que sea el que vaya a estimular específicamente a esta capa. Y todas las causas que vamos a ver el día de hoy en su mayor proporción son la proliferación de esta capa importante, que es el endometrio. En cuanto a la situación hormonal, vamos a recordar solo rápidamente que las partes implicadas aquí son el hipotálamo, la hipófisis y como tal el producto que se va a generar a nivel del ovario, que en la fase inicial se va a conocer como folículo. Luego vamos a tener la ovulación y más adelante el cuerpo lúteo. Estas tres características van a permitir que se liberen ciertos productos para que entonces se estimule y mejore la condición y que se pueda dar el proceso de la proliferación en la parte fisiológica del endometrio, ¿sí? Generalmente el hipotálamo lo que va a liberar va a ser GnRH para que a nivel de la hipófisis nosotros podamos producir dos hormonas muy importantes, que es la FSH o la folículo estimulante y la LH, que es la hormona luteinizante. Estas dos hormonas tienen dos funciones importantes fisiológicas en dos partes del ciclo, ¿sí? La FSH sobre todo es la hormona que va a ser importante cuando nosotros tengamos a los folículos, que realmente en la parte del ovario no es solo que se tenga un folículo, son varios folículos los que empiezan a madurar
Sin embargo, pasados ciertos días, lo que va a pasar en la situación ovulatoria es que uno de los folículos va a ser predominante y todos los demás van a empezar a atrofiarse, y ese único folículo es el que va a dar lugar al resto de las fases, que son la fase folicular, la ovulación como tal y la formación del cuerpo lúteo. Entonces, la FSH va a ser la hormona que, a través de la liberación que la hipófisis tenga, va a permitir que estos folículos que tiene el ovario, que son miles, que cada mes ciertos folículos se puedan estimular para que empiecen a crecer. Esta va a ser la hormona encargada de poder hacer que estos folículos empiecen a crecer, que puedan liberar sobre todo la estimulación que se necesita, ya que el folículo va a producir altas cantidades de estrógeno, ¿sí? Y este estrógeno es muy importante porque este estrógeno es una hormona que va a permitir un mecanismo también positivo de estimulación al hipotálamo para que se produzca más cantidad de GnRH, para que la hipófisis se estimule, para que se siga produciendo también hormona folículo estimulante. O sea que esta FSH hace que el folículo empiece a madurar, el folículo empieza a liberar estrógeno, pero esta misma estimulación estrogénica permite que también se active el ciclo para que se libere más cantidad de FSH y el folículo permita su crecimiento y también su maduración. Esta primera fase, generalmente desde el 1 hasta el 14 días de la parte del ciclo ovulatorio, lo vamos a conocer como la fase folicular, que va a depender principalmente de esta estructura que conocemos como folículo. Una vez en la parte folicular, generalmente lo que va pasando es que, aparte de la FSH, se empieza a generar hormona luteinizante, y esta hormona está encargada de hacer que este folículo, que va a predominar dentro de todos y que va a empezar a madurar, crezca en gran cantidad la cápsula que hay alrededor de él, hasta que se pueda dar la ruptura de esta cápsula, y entonces de este folículo vamos a liberar lo que vamos a conocer como el óvulo nosotros ya en la fase de ovulación, que se da sobre todo en el 14º día. En ese día entonces el folículo va a liberar al óvulo, y generalmente aquí lo que se incrementa en más proporción que la FSH, que disminuye sus niveles, va a ser la hormona luteinizante, la que generalmente va a producir una alta cantidad. Eso va a permitir entonces que la trompa de falopio movilice sus fimbrias fácilmente hasta las estructuras de donde se liberó del ovario este óvulo, para que pueda ser conducido a través de las fimbrias hacia la trompa de falopio, y de esta hasta la situación del cuerpo del útero, donde si en algún momento llegara a haber presencia de algún espermatozoide, podría darse el proceso de fecundación. Entonces aquí vemos sobre todo la producción de la hormona luteinizante, ¿verdad?, que permite este proceso de ovulación. Y entonces a partir de este día 14 hasta el día 21, ya la fase ya no se llama folicular, sino que se llama fase lútea, ¿sí? En cuanto a la 14 y a la 28, si aquí ocurre fecundación, cambian el tipo de estimulación estrogénica o de progesterona que se produce, y de las FSH y LH, pero eso no lo vamos a mencionar hoy porque no nos va a competir, sino eso lo van a ver ustedes cuando pasen ya la ginecología y vean todas las cuestiones propias de la parte fisiológica del embarazo y también de la parte patológica. Entonces, llegamos a esta fase lútea, y lo que va a pasar en las situaciones en las cuales no hay fecundación es que este óvulo, cuando no llega a tener unión a un espermatozoide, empieza a atrofiarse y se va a convertir en algo que vamos a conocer como cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo, en lugar de producir que las estructuras que están a nivel del tejido, sobre todo a nivel del endometrio, sigan creciendo, va a permitir sobre todo una estimulación negativa, ya no con estrógeno, sino con progesterona, que va a empezar a producir. Y esa progesterona, en lugar de ser un estímulo positivo, como habíamos visto lo que era inicialmente la producción del estrógeno, esta progesterona va a ser un estímulo negativo que va a llegar hasta la parte del hipotálamo para que éste inhiba la liberación de GnRH. Esto inhiba entonces la secreción de hormona luteinizante, y este cuerpo lúteo sufra los procesos por los cuales termina de atrofiarse. Al permitir este incremento de progesterona, entonces se pueda dar el proceso por el cual el epitelio de la parte endometrial se pueda desprender, y nosotros podamos ver al finalizar del 28 día del ciclo el proceso clásico de la menstruación.
Entonces nosotros conocemos en la parte fisiológica esto que es el ciclo menstrual, que volvemos a ver en la parte superior, la fase folicular hasta el 14º día, del 14º al 28 la fase lútea. Vemos ahora diferentes comportamientos en el resto de los diagramas. En el primero vemos un comportamiento sobre todo de temperatura corporal, que generalmente una temperatura puede estar normal, un poco baja, 36,4 durante la fase folicular. Sin embargo, en la fase lútea, por la liberación de progesterona, puede incrementar la temperatura corporal basal, que eso es algo bastante importante en la mujer, en los diferentes procesos por los cuales se puede dar el proceso de la fecundación. Y los niveles hormonales también, que aquí están ejemplificados en diferentes colores. Por ejemplo, en celeste tenemos la liberación de FSH, que es la folículo estimulante, que aquí estaba alta. Vemos un pequeño pico en el 14º día y luego bajan los niveles totalmente en la fase lútea. De la hormona luteinizante vemos que generalmente el mayor pico también es en el 14º día para que se libere ese cuerpo lúteo, ese óvulo de la parte y se dé proceso de ovulación, y luego los niveles vuelven a disminuir hasta los niveles basales, que no es que nunca produzcamos FSH y LH, sobre todo en la mujer siempre hay cierta producción basal, ¿verdad? Pero estos incrementos se van a dar sobre todo en el periodo o en el día de la ovulación específicamente. Luego tenemos la liberación del estrógeno y progesterona, que aquí sí es importante ver la diferencia, que generalmente la parte estrogénica se libera sobre todo en la fase folicular. Vemos acá el pico más alto de liberación de estrógenos, y luego vemos que para la fase lútea empieza a disminuir con un segundo pico que ya es mucho más leve en la fase lútea. Sin embargo, este segundo pico coincide con el incremento de progesterona y estas dos hormonas van a tener efectos contrarios, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, el estrógeno va a producir un efecto a nivel del endometrio, la progesterona va a tener el efecto contrario en todo caso, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver específicamente en qué situaciones y qué cambios son los que se ameritan con ese tipo de hormonas. Vemos luego la parte del ciclo ovárico, cómo va creciendo la parte folicular, vemos la liberación del óvulo y luego como este óvulo, cuando no hay fecundación, empieza su proceso de atrofia. Aunado a todo esto, estos cambios de temperatura, de los niveles hormonales y del óvulo, es también que se van viendo todos los cambios de las diferentes fases que vamos a ver a nivel del proceso de la menstruación, que como lo define bien su libro, tenemos una fase menstrual, que es donde inicia toda la situación, tenemos una fase proliferativa, tenemos el proceso de ovulación en el día 14, luego tenemos una fase secretora, o que también el libro la pone como una fase secretora tardía, ¿verdad? Y algo importante que no está ejemplificado aquí es que durante el proceso de ovulación también el libro nos habla acerca de una fase posovulatoria, ¿verdad? Con diferentes cambios, sobre todo a nivel de la situación secretora y de las glándulas en especial. Dentro de estas vamos a conocer entonces la menstruación, la fase proliferativa, la ovulación, la posovulación y la fase secretora tardía. En cuanto a la menstruación, pues es la fase en la que se va a desprender el epitelio superficial, ¿verdad? Y es un proceso funcional que va a requerir la disminución del grosor de este epitelio. La fase proliferativa, generalmente en ella vamos a ver sobre todo el estímulo estrogénico más importante en esta fase que habíamos visto en esta primordial, y aquí es donde vemos que el estrógeno es más alto en esta fase proliferativa. Eso permite entonces que haya un crecimiento, el estrógeno va a permitir que se genere mayor crecimiento de las células, sobre todo en la parte del estroma y también en las células de las glándulas. Sobre todo las células del estroma van a tener un tipo de característico que se va a conocer como células fusiformes, y este crecimiento en esta fase proliferativa está dado por la liberación de estrógenos, que si recordamos, este estrógeno está liberado por el folículo, ¿verdad? Este es el que continuamente va a liberar este estrógeno para que se pueda producir este proceso. Luego vemos la ovulación, que habíamos dicho que era en el día 14, que generalmente aquí lo que va a haber es una detención del proceso de proliferación en este momento, porque en este momento del 14º día es cuando empieza a subir la progesterona. Vemos aquí el día 14 y vemos aquí que la progesterona empieza a subir justo en el 14, ¿sí? Y también vemos que todavía hay incremento en la parte estrogénica. Entonces, esta
concomitancia de respuesta hormonal va a permitir que aquí donde había crecimiento de todo el epitelio del endometrio, aquí en la fase ovulatoria se detiene la proliferación y no es que proliferen más células, sino que aquí estas células que ya habían proliferado empiezan a diferenciarse de forma correcta, ya sea para células que van a ser de la parte glandular o de la parte estromal. Y dentro de esa diferenciación de las dos, la más importante que va a ser sobre todo en esta fase secretora, pues la que más va a tener incidencia en el proceso de diferenciación va a ser esta hormona que es la progesterona, que vemos en incremento. Luego en la fase lútea que habíamos mencionado, pues en esta fase lútea inmediatamente vamos a tener lo que es la postovulación, que generalmente acá en esta situación de la mayor diferenciación celular vamos a tener la presencia de vacuolas secretoras que generalmente van a dar una característica histológica al epitelio que se va a conocer como hoja de sierra, que se va dando más o menos entre el 18 y 24 días del proceso de esta fase en especial. Y vemos la fase secretora tardía, que es la fase que se puede conocer solo como secretora también, que es esta otra parte de la que tiene relación con la fase lútea en cuanto a cómo se distribuye. Esta generalmente va a permitir que haya una disminución de la cantidad de la progesterona, de los estrógenos, perdón, ya estoy confundiéndome. Vemos ya un descenso en esta fase del estrógeno con un leve pico en más o menos el día 20 de la fase lútea y luego un descenso completo de los niveles y vemos la progesterona que incrementa en los días 21, pero después del día 21 empieza a disminuir también, ¿sí? O sea que al finalizar el ciclo, si vemos en el día 28, donde empezamos a tener ya la hemorragia en las pacientes por el sangrado menstrual, ya no hay altos índices de los 4 grupos importantes que tienen que tener incidencia en el proceso del ciclo menstrual. Entonces, cuando empieza a disminuir estos niveles, sobre todo de la progesterona que vemos acá a partir más o menos del 23 día, aquí lo que va a pasar es que generalmente la parte del epitelio se empieza a llenar de sustancia basal, hay edema de las células del estroma, también hay un poquito más de proliferación de arteriolas espirales y generalmente las paredes van a tener una hiperplasia estromal que se va a conocer como predesidualización, que es un cambio importante que se va a dar previo a la fase ya de la menstruación nuevamente. Y al finalizar esto y estas fases, vamos nuevamente con una menstruación y se genera nuevamente otra vez el ciclo para el proceso fisiológico normal. Ahora, hay diferentes procesos que pueden hacer que esta situación que conocemos como normal en la menstruación, ante diferentes estímulos que pueden ser hormonales, ante estímulos también de enfermedades asociadas, puedan permitir un sobrecrecimiento de esta capa de endometrio y este sobrecrecimiento pueda permitir que la paciente tenga trastornos hemorrágicos funcionales. Aquí es trastornos hemorrágicos funcionales, no endometriales. Generalmente dentro de estos trastornos vamos a tener diferentes patologías y estos trastornos endometriales funcionales los podemos conocer también como una hemorragia uterina disfuncional. Su libro les presenta en la tabla 22.3 todos los causales y acá yo les trataré de colocar esta otra tabla porque nos va a orientar en cuanto a la edad en la cual la paciente se encuentre, a las causas que puedan ser patogenia de esta presencia de hemorragia disfuncional dentro de las pacientes. En la edad prepúbera lo más importante o causales de esto son lesiones vulvovaginales, cuerpos extraños, una pubertad precoz y tumores. En la parte adolescente lo más importante son los ciclos anovulatorios. Estos son muy frecuentes, sobre todo cuando se instaura la menarquia y se empiezan los primeros ciclos menstruales. Tal vez los jóvenes no nos puedan entender muy bien y las mujeres sí, que generalmente cuando empiezan los ciclos menstruales es muy frecuente que tengan ciclos que tardan muchos días, que no sean regulares en la parte inicial y es sobre todo por este proceso de anovulación.
Otras causas también que ya debemos de tomar en cuenta en la parte de adolescencia son embarazos, producciones exógenas de hormonas y coagulopatías que puedan hacer que la paciente tenga mayor incidencia de hemorragia durante esta edad. En la parte de la edad reproductiva puede ser el embarazo, también pueden haber anovulación, aunque ya no es tan frecuente. La producción de hormonas o el uso de hormonas exógenas, la presencia de miomas, de pólipos cervicales y endometriales y la disfunción tiroidea, ya que recordemos que también la parte de la tiroides puede interferir en este mecanismo hormonal que habíamos visto inicialmente y puede entonces permitir que exista una mayor proliferación del tipo de epitelio a nivel del endometrio. En la parte de la perimenopausia puede ser anovulación, miomatosis, pólipos cervicales y endometriales y la disfunción tiroidea, y en la posmenopausia aquí es ya atrofia, hormonas exógenas, que aquí la situación es generalmente que por la sintomatología que deriva la paciente en el proceso de la menopausia como tal, generalmente esta paciente requiere algún complemento hormonal, entonces estas hormonas le pueden dar estos episodios de hemorragia. También patología endometrial que vamos a ver ya ahorita, que pueden ser procesos infecciosos, y tumores de tipo cervical, pulvar y vaginal también pueden ser causas de hemorragia. Entonces no puede ser solo la parte uterina, sino que aquí ya generalmente en la edad, después de la edad reproductiva, ya hay otro tipo de patologías y dentro de ellas las neoplasias que están muy asociados a cuadros de hemorragia. En cuanto a la primera causa, que es el ciclo anovulatorio, esta es la causa más frecuente, sobre todo, como habíamos mencionado, en la parte de la menarquia y en el periodo perimenopáusico. En esos dos momentos, o sea, al inicio de la menstruación y cuando vamos a finalizar ya el proceso de menstruación, es cuando es más frecuente que se presenten los ciclos anovulatorios. Estos ciclos generalmente se van a deber a trastornos de tipo endocrino, a lesiones ováricas o a trastornos metabólicos. Dentro de estos trastornos metabólicos, por ejemplo, tenemos la resistencia a insulina, que puede hacer que tengamos más episodios de ciclos anovulatorios, que yo no estoy hablando ahí de diabetes, sino solo de resistencia a insulina, ¿sí? También pacientes con obesidad tienen más riesgo de ciclos anovulatorios dentro de esta parte metabólica, ¿sí? Y el ciclo anovulatorio no es más que la ausencia de la ovulación. Entonces, como no hay un óvulo que se permita que pueda generar, por ejemplo, ciertas liberaciones hormonales que habíamos mencionado antes, esta ausencia del óvulo va a condicionar una estimulación endometrial excesiva de estrógenos que no se va a ver contrarrestada por la progesterona, porque no vamos a tener en la última fase donde el óvulo empieza y se convierte en un cuerpo lúteo y empieza a decrecer la liberación de progesterona. Por lo tanto, yo no voy a tener que exista diferenciación del epitelio ni tampoco que se puedan ver los cambios residuales característicos de la última fase para que se pueda liberar ese tipo de tejido desde la parte del endometrio. Aquí el problema entonces es que no hubo óvulo, aunque hubo un ciclo completo, en ningún momento llegó a madurar completamente un folículo y liberar este óvulo. En cuanto a la morfología de estos ciclos anovulatorios, generalmente vamos a ver glándulas pseudoestratificadas con dilatación quística, que aquí vemos la parte glandular que tiene bastante amplio el espacio, lleno de líquido. Vamos a ver mitosis dispersas de las células, es decir, áreas donde vemos una celularidad constante y vemos otras áreas donde tienen mayor cantidad de celularidad porque hay una mayor cantidad de mitosis en estas áreas que no va a estar contrarrestada por la liberación de progesterona. Y falta de predesidualización, que generalmente habíamos hablado, que aquí generalmente hay edema del tipo de tejido, también generalmente hay hipertrofia estromal, que estos son los cambios característicos de este proceso de predesidualización. Y va a haber también ausencia de cambios secretores glandulares, ya que estos cambios generalmente se dan, que habíamos explicado ya en la parte de la posovulación, pero mediados por la liberación de progesterona. Entonces, todos los cambios que habíamos visto por progesterona no se van a ver dentro del epitelio y esa es la manera en la cual vamos a poder pensar en estos cambios característicos de la morfología del proceso anovulatorio. La segunda causa de que pueda tener el paciente estos problemas es la fase lútea inadecuada, que es un trastorno caracterizado clínicamente porque la paciente se presenta con infertilidad y esto se asocia a hemorragia o amenorrea, cualquiera de las dos situaciones.
¿A qué procesos o la patogenia lo que hace que haya una fase luteal adecuada es que haya una producción excesiva de progesterona en el periodo posovulatorio, y eso va a permitir que sea esta última fase que dijimos desde el 14 al 28 días incorrecta. Generalmente lo que vamos a ver en la parte morfológica es un endometrio secretor que permita que a través de este proceso secretor se genere una alta cantidad de tejido en la parte endometrial, por lo tanto cuando empiece la hemorragia esta sea abundante en las pacientes. Aquí no es que no hubo un ciclo, que no haya óvulos, sino el problema es que al finalizar en los últimos 14 días el proceso ovulatorio fue incorrecto, por eso es que se conoce como fase lútea inadecuada. En la tercer causal de estos procesos patogénicos de las mujeres tenemos los trastornos inflamatorios. Y en los trastornos inflamatorios tenemos a la endometriosis, que esta puede ser de tipo agudo o crónico. Para las dos, generalmente un factor de riesgo muy importante va a ser el periodo del posparto o el aborto, ya que de estas situaciones generalmente lo que se tiene como el estímulo inicial de estos procesos inflamatorios es que hay una retención de productos de la concepción. Por ejemplo, en el posparto puede ser que no haya expulsado correctamente la placenta a la paciente y hayan restos placentarios, y eso permite entonces que en estos restos placentarios pueda haber un sobrecrecimiento bacteriano y un proceso infeccioso, ya que por la situación anatómica que habíamos visto inicialmente y la presencia del canal cérvico-vaginal, aunque necesiten subir las bacterias para poder ingresar o ascender para poder llegar hasta esta parte específicamente de la cavidad del útero, es muchas veces muy poco probable que lleguen hasta esta área por la vía ascendente, sino que sí no tienen un sitio especial en el cual puedan proliferar específicamente acá estos restos de los productos de la concepción, que puedan permitir entonces los medios necesarios para que las bacterias puedan persistir y puedan proliferar en este sitio en especial. Esta endometriosis se va a caracterizar por una infección que es polimicrobiana, que generalmente las bacterias que van a llegar hasta este sitio van a provenir de la parte de la flora vaginal, que aquí pueden ser bacterias de tipo aerobio y anaerobio. Aquí, por ejemplo, tendremos a clamidia, tenemos también, por ejemplo, a proteus, tenemos también al streptococo beta agalactiae como uno de los patógenos frecuentes dentro de esos pacientes. También Klebsiella es otro de los patógenos importantes que puedan estar en la parte de la flora vaginal y que al tener estos restos de los productos puedan accesar fácilmente hasta la parte sobre todo del útero y puedan permitirse instaurar un proceso inflamatorio infeccioso a este nivel. Otra parte importante del posparto y del aborto, que son los factores predisponentes para que se pueda desarrollar este proceso, es que no solo permiten la presencia de restos que van a ser sitios específicos en los cuales se va a infectar a la paciente, sino que durante el proceso del parto pueden haber alteración de ciertos mecanismos de protección, que estos pueden hacer que la paciente sea mucho más susceptible para que se puedan instaurar estos procesos infecciosos. Y en cuanto a la parte morfológica, pues es bastante sencillo, ya que solo se ve una reacción inflamatoria que va a ser limitada a la parte del estroma. Y muchas veces la parte clínica con dolor, el antecedente de que la paciente tuvo un parto previo y la elevación de los lactantes de fase aguda nos van a dar la pauta para poder pensar en este proceso de endometriosis aguda, más que todo en esta fase, y no la evaluación del tejido como tal, ¿verdad? Que muy pocas veces se realiza para poder hacer este diagnóstico. En cuanto a la endometritis crónica, generalmente hay factores que están asociados a ella, que son la enfermedad inflamatoria pélvica, el tejido gestacional retenido, los dispositivos intrauterinos. Recuerden que aquí, por ejemplo, tenemos plate de cobre, por ejemplo, para algunas pacientes, que eso puede ser en algunas situaciones un factor de riesgo. Eso no quiere decir que todas las pacientes que utilicen este método anticonceptivo tengan riesgo de hacer una endometritis crónica, ¿sí? Esto es siempre y cuando hayan otros factores que la paciente pueda entonces permitir que se instaure este proceso de patogenia y de infección polimicrobiana. Y la tuberculosis es una infección que está asociada frecuentemente a
evolución por diseminación miliar para que la paciente pueda presentar este cuadro de endometritis. En cuanto a la morfología, pues parte del estroma se va a infiltrar con un proceso inflamatorio que generalmente en la fase aguda puede ser, por ejemplo, que tengamos un infiltrado neutrofílico, pero en esta fase crónica generalmente cambia el infiltrado para células, sobre todo macrófagos o células de tipo monocítico. La otra situación, y algo muy frecuente, porque pueden existir de estas células sin ser un proceso inflamatorio, es que la característica importante para poder diferenciar esto en la parte morfológica es la identificación de células plasmáticas. El cuarto proceso es la endometriosis y la adenomiosis. Estos se definen primero la endometriosis como la presencia de tejido endometrial en una zona que es distinta al útero. Que en esta zona puede ser, por ejemplo, como bien lo dice su libro, ovario, ligamentos uterinos, tabique rectovaginal, fondo del saco de Douglas, el peritoneo pélvico, el intestino grueso y delgado, inclusive la parte del apéndice también, mucosas del cuello uterino, la vagina, las trompas de falopio, y también se puede llegar a depositar tejido endometrial en cicatrices de la parotomía. Entonces, todos estos lugares externos en los cuales no debería existir material endometrial, donde cuando existe presencia de este tipo de tejido los vamos a conocer como endometriosis. No se confundan, endometritis es inflamación e infección bacteriana. Endometriosis es la presencia del tejido en otras áreas donde no es común o es un tejido ectópico, o sea, fuera del sitio donde debería de estar. Y la adenomiosis es el tejido endometrial, pero que va a estar sobre todo a nivel de la pared del útero, que ya habíamos mencionado que la pared del útero está compuesta por células musculares o el miometrio. Y aquí no deberíamos de tener endometrio. Entonces, en algunas pacientes la pared muscular se puede infiltrar por presencia de endometrio y en este caso lo vamos a conocer como adenomiosis. Estas también son causas de hemorragia vaginal constantemente. Es más frecuente esta patología, sobre todo en las mujeres con edad fértil, ¿sí? En edades más jóvenes o en la parte adulta no es frecuente. En la parte adulta generalmente ya vamos a los procesos de tipo cancerígeno y en la parte de adolescentes generalmente la situación más importante es el ciclo ovulatorio que habíamos mencionado previamente. Hay diferentes teorías que explican cómo es que el tejido que no debería de estar en la parte en otros órganos, que es tejido endometrial, puede llegar hasta estos sitios específicos. Tenemos específicamente estas diferentes teorías. La primera es la teoría de la regurgitación, que se conoce también como teoría de Sampson. Y esta teoría nos dice que en la parte fisiológica nosotros sabemos que el tipo de tejido que se va generando aquí en la parte del endometrio va a permitir su liberación en el proceso de menstruación. Sin embargo, Sampson cree que hay un proceso como de regurgitación o de proceso de flujo retrógrado, que en lugar de irse la menstruación para el orificio externo y poder salir, generalmente hay un proceso de regurgitación hacia la parte de las trompas de falopio y los ovarios. Claro que eso explicaría solo la situación de endometriosis, es decir, de tejido de endometrio en la parte de las trompas de falopio o en el ovario, pero eso no explicaría cómo es que, por ejemplo, esto puede llegar hasta el intestino o hasta la parte del apéndice o hacia una cicatriz de una laparotomía. Otra teoría es la teoría de la metástasis benignas, que esta se cree, sobre todo habla acerca de que el tejido endometrial se va a diseminar desde el útero hasta diferentes áreas a través del flujo sanguíneo y a través del flujo linfático, así como lo harían las células cancerígenas. Aquí estas células del endometrio van a atravesar la membrana basal, accesando hasta la parte del flujo sanguíneo y a través de este flujo sanguíneo es que van a llegar a las otras estructuras específicas para poder generar tejido endometrial en otras áreas que no corresponden a la parte del útero.
La tercera es la teoría metaplástica, y esta teoría metaplástica plantea que generalmente el endometrio se va a originar de un epitelio celómico, que es el mesotelio de la pelvis o del abdomen, y que a través de este endotelio generalmente van a liberarse, que aquí lo vamos a ver en el diagrama del lado derecho, el epitelio celómico, lo vemos acá. Este va a dar lugar a diferentes estructuras, como por ejemplo los conductos de Müller, ¿sí? O los de Wolfram, de acuerdo a cuál sea el tipo de sexo del paciente en especial. También va a permitir que se den las estructuras de los genitales, de las gónadas. Entonces se cree que hay un factor genético a nivel de la situación del tejido celómico que pueda hacer que las células tengan diferentes cambios epigenéticos, aberraciones, que permitan la hipometilación, sobre todo de algunos promotores de estas células, que es el SF1 y el ER-beta, y eso permita entonces que haya diferenciación defectuosa a nivel de los uréteres, de los ovarios o del peritoneo pélvico, para que las células que generalmente deberían de estar en la parte uterina puedan entonces estar en otras áreas anatómicas y se puedan desarrollar en estos sitios epitelio que no es correcto para las áreas anatómicas específicas. Aparte de estas dos, tenemos también la teoría de las células madre o progenitoras extrauterinas, que esta nos habla acerca de que hay células madre que son progenitoras que están ubicadas a nivel de la médula ósea, y estas células se pueden en algún momento llegar a diferenciar a tejido endometrial, y eso puede dar la instauración de tejido entonces endometrial a ciertos órganos en los cuales no es común, pero sobre todo porque una célula madre pluripotencial que está ubicada a nivel de la médula ósea y que va a viajar a través del flujo sanguíneo se va a diferenciar hacia una célula de tipo endometrial, ¿verdad? Entonces estas son explicaciones. Ahora, ninguna da respuesta porque existen todos los sitios especiales en los cuales el tejido puede llegar a ser implantado. Entonces por eso es que no hay una que explique todos los sitios en los cuales puede existir tejido endometrial, y que se cree todavía que puede haber alguna mezcla de dos de estas patogenias para que se pueda explicar específicamente cómo es que se da el proceso de desarrollo. Aparte de estas teorías, también se conoce que hay algunos cambios que se han visto a nivel molecular que pueden permitir que se den el proceso de la implantación endometrial y que este tipo de tejido endometrial pueda persistir en ciertos sitios específicos. Aquí generalmente en esta respuesta se ve que las células endometriósicas van a expresar ciertas moléculas en su superficie para poder sobrevivir en estos sitios en donde generalmente no se localizan. La primera es la expresión de BCL2 en su superficie. También pueden expresar moléculas de adhesión, algunas ICAM, sobre todo en esta categoría, y también tienen la capacidad de poder suprimir la apoptosis, para que estos tres efectos importantes a nivel de estas células puedan permitir que estas células puedan tener la supervivencia necesaria para poder generar mucho más tejido en estos sitios que son anómalos o ectópicos. Aparte de eso, se cree que hay una respuesta mediada sobre todo por células que son macrófagos, que pueden ser de tipo M1 o M2, que se reclutan hacia los sitios específicos de este tipo de tejido, y estos macrófagos van a tener una interrelación para producir ciertas citocinas. Dentro de ellas, por ejemplo, pueden liberar factor de necrosis tumoral, pueden liberar también interleucina 1 beta, interleucina 6, 8, NGF, VEGF, MCP1, MMP y TIMP. También pueden liberar algunas situaciones como prostaglandinas, y sobre todo estas prostaglandinas la que van a liberar en mayor cantidad va a ser la prostaglandina de tipo E2. Estas citocinas generalmente están asociadas a que puedan permitir la evolución de un estímulo hormonal que permita que estas células endometriósicas que llegaron hasta otro sitio anómalo puedan permitirse que sus moléculas o sus marcadores de adhesión
sean mucho más expresados para que puedan adherirse fácilmente al tejido que están invadiendo y que puedan persistir por más tiempo en este tipo de tejido al poder instaurar estos focos ectópicos. También las células, sobre todo las natural killer, con su capacidad citotóxica y reguladora, se cree que pueden tener un deterioro en esta función citotóxica y en esta función reguladora, que entonces va a permitir que no puedan atacar a estas células anómalas dentro de este tejido y entonces que estas células puedan permitirse supervivencia a largo plazo y la instauración de estos focos ectópicos de material de tejido endometriósico. También dentro de lo que habíamos mencionado, las metaloproteinasas y otras enzimas producidas por el macrófago como las MMP van a permitir que exista una buena implantación de estas células hacia el tejido ectópico y aparte del proceso de implantación van a potenciar también un periodo de angiogénesis que va a permitir que a este nivel estas células puedan tener los requerimientos necesarios para que puedan persistir por más tiempo, se puedan nutrir y puedan proliferar. Esta misma cantidad de metaloproteinasas y de la MMP que van a generar este tipo de células van a permitir que el proceso de invasión se pueda instaurar a finalidad y también van a dar parte de la sintomatología importante que la paciente va a presentar, que pueden ser hemorragia, inflamación, dolor y más adelante van a instaurar en el proceso de inflamación crónica un periodo de fibrosis, que muchas veces en algunos pacientes lo que va a pasar es que la fibrosis se va a depositar sobre el tejido endometrial. Entonces en la evaluación microscópica muchas veces hay que tratar de revisar todo este tejido fibrótico para poder encontrar este tipo de células endometriósicas para poder definir específicamente estos puntos en los cuales existe esta infiltración dentro de órganos ectópicos. Entonces es un proceso que está asociado con la inflamación y aparte del proceso de inflamación con las teorías que habíamos mencionado anteriormente. En cuanto a estas teorías, también se habla acerca de algunos estímulos que pueden ser sobre todo mediados por algunas enzimas en los procesos en la promoción de estrógenos, de testosterona y de otras situaciones hormonales que pueden estimular la mayor proliferación de prostaglandina 2 que permite que este tejido endométrico pueda proliferar en estas áreas. Dentro de estos estímulos se cree, por ejemplo, que la situación, por ejemplo, que habíamos inicialmente hablado de la liberación de FSH, que estimula el folículo, generalmente esta va a producir androstenediona, que esta androstenediona se convierte en estrógenos, que es este 2, y este estrógeno puede llegar en algún momento a favorecer el crecimiento endometrial. Sin embargo, en algunas situaciones, por ejemplo, yo puedo magnificar la respuesta, ya que en algunas situaciones, por ejemplo, en lugar de convertirse en E2, esto se puede convertir en E1 a través de la parte folicular y tener otro tipo de metabolismo. Sin embargo, en la liberación de interleucina 6, este medio por el cual se metaboliza hacia otras sustancias, en lugar de formarse estrógenos y también de producirse prostaglandina E2 con la liberación de androstenediona, se puede limitar por la liberación de interleucina 6. Aparte, generalmente las prostaglandinas E2 liberan una alta cantidad de una enzima que se llama aromatasa, que es encargada de estimular la expresión y el cambio de androstenediona a estrógenos y que estos puedan permitirse entonces la liberación y la promoción de la proliferación del endotelio o en este caso del tejido endometriótico. También esta misma aumento de estrógeno puede estimular a la COX-2 y la estimulación de la COX-2 va a permitir que se regule a la alza la mayor síntesis de prostaglandina 2, que esta solo va a permitir que el ciclo sea un ciclo vicioso para que se promueva más proliferación, ya que esta prostaglandina 2 vuelve a estimular a la aromatasa y vemos el cambio continuo de androstenediona entonces a estrógenos, ¿verdad? Para que se pueda dar este ciclo importante. Que esto también en la fase hormonal nos explica cómo el tejido endometrial puede proliferar y crecer en estos sitios ectópicos específicos. Y tenemos una teoría combinada que no es más que nos habla acerca de que
puede existir una diseminación hemática o linfática del tejido y esto puede estar asociado a factores estimulantes como hormonas sexuales, al tejido endometrioide, y a factores del crecimiento que asociadas a los factores de frenado de acción antiestrogénica puedan hacer que entonces el paciente desarrolle una fagocitosis a nivel del endometrio ectópico, una estimulación de la acción citotóxica de linfocitos T natural killer que permitan que se persista la respuesta inflamatoria y que esto pueda favorecer la implantación y el crecimiento del endometrio al combinar factores o vías que habíamos visto o teorías de cómo la endometriosis como tal se puede instaurar y persistir en supervivencia durante más tiempo este tipo de celularidad. En cuanto a la parte morfológica, el paciente se va a manifestar con hemorragia periódica, que generalmente esta hemorragia en estos sitios, que no es un sitio que pueda permitir la liberación, por ejemplo, del tejido hacia el exterior, como lo que pasa en la menstruación con el tejido que está en la cavidad uterina, va a permitir nada más que a largo plazo sobre estos sitios de hemorragia periódica se genere fibrosis, como habíamos mencionado anteriormente. Generalmente lo que vamos a ver en la parte morfológica puede ser glándulas y estroma endometrial con o sin presencia de hemosiderina, que es ya el producto de degradado de estas pequeñas hemorragias que se van a generar en este sitio, y va a ser tejido que va a estar en sitios anómalos. Por ejemplo, en este diagrama vemos tejido uretral, que es lo que estamos viendo acá en el exterior, y dentro del tejido uretral de repente aparece un foco de tejido endometrioide. Entonces aquí hablaríamos de una endometriosis en este tipo de paciente. En la parte clínica, se va a manifestar con dismenorrea, con menometrorragia, que son periodos de hemorragia que pueden ser precedidos por un alto contenido, digamos, de hemorragia como tal y por periodos de hemorragia que van segmentados o que van como por áreas o que se dan en algunos días específicos en la paciente, en este momento no se me viene el término, pero generalmente lo que pasa en esta situación de la menometrorragia es que se va a dar por periodos y aparte de eso es una hemorragia abundante la que se da por estos periodos, que no van a coincidir estos periodos con el ciclo ovulatorio de la paciente, ¿verdad? Porque aquí ya hay diferentes tipos de tejido, que este tejido puede también tener y responder a ciertos estímulos hormonales que la paciente puede generar. También en la paciente se puede presentar dispareumia, dolor pélvico por el sitio en el que se haya infiltrado el tejido, disuria si el tejido está en la parte del tracto urinario sobre todo, y también el hecho de que exista tejido, por ejemplo, a nivel de la trompa de falopio o en el ovario, eso puede interferir con el ciclo ovulatorio normal, permitir que haya menor tejido para poder generar óvulos o el movimiento del óvulo a través de la trompa de falopio sea inadecuado y que la fibrosis pueda permitir, por ejemplo, que el espacio para el movimiento del óvulo sea menor. Entonces, este tipo de patología puede permitir que la paciente se presente con la consulta clásica de infertilidad y más adelante, en la edad adulta, también la paciente puede tener mucho más riesgo de generar neoplasias en este tejido en especial, ya que como hay proliferación continua de las células, en esta proliferación y crecimiento puede ser que alguna célula pueda cambiar su fenotipo y pueda permitirse características cancerígenas. En cuanto a la quinta causa, es un pólipo endometrial, que ya hemos hablado de los pólipos en otras ocasiones y los habíamos ya definido como una masa exofítica de tamaño variable. Aquí estos se van a proyectar hacia la cavidad endometrial y más o menos pueden medir de 0.5 a 3 centímetros de diámetro. Claro que pueden haber pólipos más grandes, pero lo más común es que estén dentro de este rango. Se cree que las células que van a generar esta masa exofítica tienen un reordenamiento citogenético y eso permite que haya hipercelularidad y crecimiento de estas células para generar esta masa sésil. Generalmente los componentes dentro del pólipo van a ser glándulas hiperplásicas y atróficas mezcladas y esto es lo que va a permitir la formación de este pólipo.
y la erosión de este pólipo o la ulceración puede permitir continuamente hemorragias dentro de la paciente. La sexta causa, que es ya la última, es la hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial no es más que la proliferación aumentada de las glándulas endometriales respecto al estroma, o sea que hay una relación glándulas-estroma mucho mayor para las glándulas que para el estroma, y que lo normal es que generalmente la relación es relativa. Esta hiperplasia puede darse porque hay una estimulación estrogénica prolongada del endometrio, y eso permite entonces los estrógenos que haya sobrecrecimiento, ¿verdad? División continua y mitosis de estas células, y por eso es que hay un mayor grosor a nivel de esta capa. ¿Qué puede hacer que exista esta estimulación estrogénica? Pacientes obesas pueden permitirse una sobreestimulación estrogénica. Pacientes en menopausia también pueden permitirse una estimulación estrogénica, sobre todo en la premenopausia. En síndrome de ovario poliquístico también es uno de los causales de esta estimulación estrogénica, un tumor de células granulomatosas funcionantes del ovario que puedan hacer que se produzca una mayor cantidad de estrógeno también, una función cortical ovárica excesiva, y por último el tratamiento sustitutivo. Eso quiere decir el consumo constante de estrógenos que permitan esa sobreestimulación por mayor tiempo y la proliferación de las células a nivel del endometrio. Aparte de estos estímulos, se cree que en la parte genética hay una inactivación del gen supresor que era el TEN, que lo conocemos nosotros acá, el PTEN, que está asociado sobre todo a una alta incidencia del famoso síndrome de Cowden, que si recordamos en cuanto al funcionamiento de este supresor tumoral, lo que hacía era inhibir la vía por la cual nosotros activábamos la AKT, ¿verdad? O la P3EK, que permitía que al fosforilarse el PIP2 al PIP3 se puedan dar la formación de PDK1 y más adelante de AKT, que esta AKT principalmente a través de su molécula mTOR tiene efectos a nivel de la célula como mayor síntesis de proteínas que permitan el crecimiento de la célula, la progresión del ciclo celular desde la fase G0 hasta las demás fases que corresponden, y el decremento de la función o de la apoptosis, porque hay una disminución de las proteínas que son proapoptósicas, y eso permite entonces que no se pueda inducir apoptosis en estas células y que puedan permanecer por mucho más tiempo vivas, y que en esta supervivencia mucho más larga puede haber procesos en los cuales pueda mutar algún gen o un oncogen y pueda permitir entonces que esta célula pueda cambiar a una celularidad diferente. Entonces, dentro de esta hiperplasia endometrial se cree que lo que pasa es que a nivel genético hay una mutación y el TEN no funciona correctamente, no inhibe esta vía. Por lo tanto, si no está inhibida esta vía, hay un sobrecrecimiento, una sobreestimulación de la proliferación celular, y por eso es que el endometrio crece tanto o se hiperplasia en este caso, ¿verdad? Y se hipertrofia también. En cuanto a la clasificación, su libro les habla de diferentes clasificaciones, pero vamos a hacer énfasis sobre todo en la clasificación de OMS, que la divide en una hiperplasia endometrial sin atipia, que se conoce como de bajo grado, que esta puede llegar a ser simple y compleja, y tenemos a la segunda, que es la hiperplasia endometrial con atipia, que esta es de alto grado y es simple y compleja. Esta es muy importante, la de alto grado, ya que esta puede dar pauta a que la paciente se manifieste más adelante con tumores malignos del endometrio, ¿verdad? Hay mucho riesgo de que esta se convierta en un estímulo cancerígeno para la paciente y que entonces pueda mutar. En cuanto a cómo vamos a reconocer la morfología en una y otra, en la hiperplasia no atípica generalmente va a haber un incremento en la relación glándula-estroma y vemos glándulas dilatadas en esta característica importante en la atípica, mientras que en la atípica no vamos a ver a las glándulas dilatadas, sino que aquí las glándulas proliferan con presencia de atipia nuclear dentro de las células que corresponden a la parte glandular. Esta atipia generalmente va a estar caracterizada porque el núcleo es prominente y tiene cromatina abierta, y aparte la célula, en lugar de ser una célula que generalmente es cilíndrica, se va a convertir en una célula redondeada.
Aparte de eso, estos cambios de hiperplasia típica pueden dar lugar a que hayan episodios en los que hay metaplasia o epitelio metaplásico, que se recuerdan que es el cambio de un epitelio por otro. Y este estímulo metaplásico es lo que puede permitir que más adelante el paciente pueda llegar a hacer alguna displasia y generar el estímulo para que se pueda instaurar el proceso cancerígeno. Aquí en este diagrama vemos del lado izquierdo una hiperplasia que es la no atípica, o la típica, por decirlo así. Perdón. Vemos acá el sobrecrecimiento del espacio glandular, ¿sí? Que inclusive el lumen es mucho más amplio, ¿verdad? Mientras que en la que es atípica no vemos tan amplio el espacio dentro de las glándulas, sino sobre todo el crecimiento de sus células, ¿verdad? Y permite que se tiñan también continuamente porque las células ya no son cilíndricas, no pierden su forma porque se ponen redondos el espacio citoplásmico, y por el espacio que puede haber dentro de la parte de la cromatina se va a ver mucho más coloreado. Muy bien, es bastante corto el tema en cuanto al contenido y lo que vamos a ver hoy. Para el día jueves voy a enviarles la programación hoy de una vez para poder que todos puedan revisar cómo vamos a desarrollar el laboratorio que corresponde, que este laboratorio los vamos a enfocar a la parte ya de la clase previa, que era la evaluación citológica, y vamos a agregar también la parte de tumores malignos del endometrio.